Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora, el día y el lugar desde donde nos vean. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuando el duelo trasciende. Este es un espacio que me gusta mucho porque no hablamos desde las suposiciones, ni desde las reflexiones, ni desde la academia, sino desde la experiencia misma de aquellas personas que han tenido procesos de duelo y han sabido gestionarlos, han sabido tomar decisiones y han sabido trascenderlos. Hoy tenemos un invitado muy especial sobre el cual quiero hacer una pequeña aclaración antes de comenzar. Joaquín es un menor de edad y su madre muy gentilmente nos ha autorizado a hacer esta entrevista, pero además, pues Joaquín ha estado gustoso de darla y de contarnos su historia. Así que pues agradecemos mucho también esa generosidad por parte de Joaquín. También nos acompaña la psicóloga Milena Casas, una psicóloga con mucha experiencia, pero que además tenemos la fortuna y el placer de contar con ella como parte del equipo formador de nuestra certificación de Cuando el duelo pregunta, en la certificación de niños y adolescentes. Así que pues también estamos muy contentos por la presencia de Mile. Antes de saludar a Joaquín, entonces, hola Mile, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, el día de hoy en la entrevista o en este espacio de conversación que tenemos hoy, me siento muy feliz porque es una persona a quien yo aprecio mucho, con el que tengo un cariño muy especial y que conozco un poco de su historia. Y como dices tú, que muy generosamente ha querido estar hoy aquí acompañándonos para contarnos y yo espero y sé que además va a ser de gran ayuda para muchas personas todo lo que tiene para contarnos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Pues eso pinta muy bien todo esto. Así que sin más antesala, pues Joaquín, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a este espacio. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme aquí y por decir esas palabras bonitas, ¿no? Qué chévere, qué ¿Cómo chévere. te Pues sientes? Joaquín, ¿Cómo te sientes? dale, dale. Bien, bien, un poco nervioso, pero bien. Ya. Vale, vamos a entrar en confianza. Recuerda, esto simplemente es una charla entre amigos, así que vamos a tratar de relajarnos un poco. Cuéntanos de ti, quién eres, cuál es tu historia, cuáles han sido tus duelos, obviamente, que es el tema que nos convoca. Queremos saber de ti. ¿Qué edad tienes? Ok, yo tengo 16 años, Ya. eh, tuve varias experiencias de duelo a lo largo de mi vida durante diferentes edades y que creo que me han ayudado mucho a, a saber y a crecer un poco más en estos temas. Yo viví toda mi vida con mi mamá. Desde que se divorció de mi papá viví con mis abuelitos. Llegado cierto punto mi papá murió. Fue algo que me afectó mucho en los años posteriores porque cuando él murió yo estaba muy chiquito. ¿Qué edad tenías, Y recuerdas? tenía, si no mal recuerdo, 6, 7 años quizá. Ya, estabas súper pequeñito. Sí, ¿Pero vivías ahí con tu papi? en ese momento ya no. Mi papá Mm. se divorciaron cuando yo tenía 2 años, entonces para eso yo ya vivía solo con mi mamá. Igual siempre tuve una buena relación con mi papi, lo visitaba muy seguido, pero por el tema de la edad realmente no viví mucho el momento de su muerte. Esto me afectó mucho después. Eh, También se murió mi abuelita. Fue una experiencia un poco dura, y no solo por el impacto que generó en mí, sino también
el gran cambio el gran impacto que generó en casi toda mi familia, ya que vivíamos todos juntos. Como les digo, yo vivía con mis abuelitos, entonces fue algo muy duro. Mi tía también murió. Fue un momento muy duro para toda la familia, ya que era la menor de los tres hermanos. Y sobre todo a mí me afectó por pensar en cómo esto iba a generarle algún tipo de problema o tristeza o algún tipo de daño a mi primito Mati, que lo quiero mucho. Entonces, cada una de estas cosas han sido muy duras. También el fallecimiento de mi tío abuelo, que era alguien muy apegado a la familia y pues hace poco tiempo que ya no, que murió. Mm. Joaquín, bueno, has hecho un recorrido muy rápido por las familiares cercanos que han muerto y tus duelos. Y cuando hablabas del duelo de tu papá, hacías un comentario de que te había afectado mucho el no haber podido compartir con él sus últimos días. ¿Qué pasó ahí y por qué te afectó tanto esto? ¿Qué pensabas, qué sentías? Mm, ca- Al, al haber estado yo muy pequeño en esos momentos, realmente, aunque yo sabía lo que era la muerte, que no voy a ver más a esa persona, que ya no vamos a hablar, como que en mi cabeza aún no lo sentía realmente, ¿no? Entonces, los momentos que yo viví con él y con su enfermedad, fueron momentos que yo no los sentí mucho como lo que eran, ¿no? Como momentos o bueno, más especiales de lo normal y que tal vez hubiera estado mejor sintiendo esos momentos más así, ¿no? Años después de esto me afectó mucho porque como sentía yo que no tuve estas experiencias con él, ¿no? Y que no lo lloré, que no lo amé lo suficiente en esos últimos momentos por la edad que tenía y porque realmente no entendía del todo lo que era este tema de la muerte, ¿no? Y es algo que sí que me afectó mucho por eso principalmente. Yo quisiera como preguntarte, o sea, porque haces como una diferencia, ¿no? En el momento, en la enfermedad de tu papá, en el fallecimiento de tu papá, y hablas de años posteriores, ¿sabes? Y lo dices así, ¿no? O sea, posteriormente, años después, esto me afecta. Entonces, ¿cómo fue eso en el momento? O sea, cuando tú, ¿cómo era la relación y cómo, no sé, te acuerdas tú del, del velorio o de cuando recibiste la noticia, cómo fue en ese momento y por qué dices que fue años después que viniste a sentir como su ausencia o el dolor o lo que supuestamente se debería sentir ante el fallecimiento. Claro, en ese momento me acuerdo que estaba con mi mamá en nuestro cuarto, yo dormía en el mismo cuarto que ella, y me acuerdo que ella recibió una llamada por teléfono, ahí le dijeron que mi papi murió, enseguida ella se puso a llorar porque ella, aunque estén divorciados, ellos dos tenían una relación muy cercana. Ella cuando me dijo, yo obviamente me puse triste, me puse a llorar, pero no tanto siento que no era tanto por la muerte de mi papi, siento que era más por el sufrimiento que vi que eso le causaba. Mm. Y después al pensarlo poco a poco y cuando tenía conversaciones con mi mami que me decían, Joaquín, ya no lo vas a ver, ya no vas a hablar con él, se murió, él ya no está. Ahí obviamente me ponía triste porque es mi papá, ¿no? Yo lo quiero mucho y ya no iba a estar con él, pero no era más nada muy específico, nada que iba más allá de el sufrimiento que eso le causaba más a mi mamá. Eh, Mm. y años después no logro hallar en mis recuerdos en qué momento exactamente, pero comencé a acordarme más de él. Creo que tal vez fue cuando más comencé a crecer y a vivir cosas en el colegio o con mi familia, situaciones que pueden ser tal vez negativas, ¿no? Que me causaban algún tipo de dolor o disconformidad.
y que trataba de buscar un apoyo en alguien y pensaba en quién puedo buscar apoyo, en quién puedo buscar consejos, ¿no? Y claro, a veces, tal vez por algunos motivos diferentes entre ellos, pues tal vez no sentía que le podía decir a mi mamá o al resto de mis familiares. Y me ponía a pensar que la presencia de mi papi en esos momentos hubiera sido ideal para pedirle Mm, ayuda o para sanar simplemente esos momentos en los que me sentía mal. Lo veía como otra opción, ¿no? Y poco a poco esos pensamientos se comenzaron a hacer diarios, de todas las noches casi, durante mucho tiempo. Y no era sano porque yo la pasaba realmente mal pensando en cómo desaproveché de alguna forma todo el tiempo que tuve con él, solo por ser pequeño, por no saber bien qué era la muerte. mm. Y eso me afectó mucho justamente porque fue cuando realmente me di cuenta son, o sea, que el tiempo con mi papá nunca más lo iba a recuperar. Y ya no iba a tener esa persona que posiblemente me hubiera apoyado y ayudado en ciertos momentos de gran dificultad. Joaquín, ¿y cómo logras superar eso? O sea, me parece muy lógico todo el análisis emocional que haces y toda esa evolución emocional que haces. Además, muy, muy desde un punto de vista muy interesante, pero ¿cómo logra uno superar eso? Esa frustración de, ya no lo lloré en el momento que debí haber llorado, o por lo menos era lo que sentías. ¿Cómo logras trascender eso? Creo que de alguna forma, creo que de alguna forma superé eso un poco al darme cuenta que de todo lo que yo me culpaba y de lo que yo me ponía triste o enojado por no haber tenido la capacidad de vivir en ese momento, me di cuenta que en realidad no era mi culpa. No era mi culpa ser niño en ese momento. No era mi culpa tener 6 años, Ay, qué 7 años. bacán. Entonces, al toparme con eso y ver que realmente no, no puedo hacer nada con eso y no puedo controlarlo, no puedo cambiarlo, no me quedaba nada más que o seguir matándome mentalmente en mi cuarto cada noche o, o tratar de pensar más bien en lo bueno que pasé con él y acordarme de esos bonitos momentos, ver las fotos que tengo con él y alegrarme. Y creo que en ese momento cambié, obviamente, de poco en poco, ¿no? Como ese chip, ¿no? Pasé de pensar en que desaproveché todo con mi papá, que no lo quiero lo suficiente como para llorarlo cuando debí llorarlo, a pensar que fue alguien muy importante en mi vida, obviamente, y que lo quiero demasiado, y que en realidad no desaproveché los momentos con él, sino que los viví, los aproveché de la forma que debía hacerlo teniendo esa edad. Y comencé a recordar todos esos momentos con cierto cariño especial. ¿Tenías una pregunta, Mile? ¿Ibas a decir No, algo? sí, es que, bueno, nosotros hemos hablado algunas veces de esto y tengo presente algo que me acuerdo que dijiste que te había ayudado y no sé si todavía sea así. Y fue también como encontrar apoyo en dos personas muy cercanas, en dos figuras masculinas o bueno, o en dos figuras que han sido como muy relevantes en tu vida y que eso también te sirvió en algún momento para apoyarte, ¿no? O sea, me acuerdo que dijiste que era un tío y tu abuelo. Sí. No sé si nos puedes contar un poco sobre esa parte, porque... Ujú. Claro, mi relación con mi abuelito y mi tío creo que es algo muy, muy especial que tengo en mi vida, que sin duda me ayudó especialmente en estos momentos y creo que fue un factor importante para darme cuenta justamente de esto que les comenté, ¿no? Em, Ambos son personas excelentes, me han dado las mejores enseñanzas y ejemplos posibles para crecer, ¿no? Para madurar. Y la verdad son personas de las que yo quiero destacar todo lo bueno posible que pueda, ¿no? Ellos estuvieron ahí siempre y al vivir tanto tiempo con ellos,
tanto con mi abuelito, más con mi abuelito que con mi tío. Generé un vínculo con ellos que lo siento muy especial, lo siento muy real. Y los considero, no podría decir los consideraba porque ahora son mucho más que en esos momentos para mí, ¿no? Pero los considero mis papás. De alguna forma, un poco tal vez extraña, ellos son uno de mis mayores ejemplos a seguir, mis mayores referencias para saber cómo quisiera yo ser un poco de grande, ¿no? Cómo quiero ser yo al crecer, al ser mayor. Y hablé mucho con ellos en ese tiempo sobre el tema de mi papá, especialmente con mi abuelito. Y aunque no me, aunque en esos momentos yo buscaba una respuesta clara de cómo olvidar o de cómo pasar, cómo dar la vuelta a la página, obviamente ellos no podían dármelo, pero solo al conversar con ellos y decirme que estoy bien, que no era realmente mi culpa, que yo no podía hacer mucho tampoco, pues sentía una paz una paz reconfortante, o sea, me ayudaba mucho y era algo muy especial que hasta esos momentos no había hallado en otras personas. Y hasta ahorita son personas que yo amo con toda mi alma y sin duda son esos, son unos papás para mí. Joaquín, hablabas de, bueno, la muerte de tu padre, la muerte de una tía que tuviste, de tu abuela, si no estoy mal, y otra que hiciste referencia, claro, una tía abuela, si no estoy Un mal, tío abuelo. un tío abuelo. ¿Alguna de esas, me imagino todas muy importantes, pero hubo alguna que te costó más trabajo asimilar y gestionar? Sí, creo que sin duda fue la de mi abuelita. Mm, Em, ¿Algún motivo en especial? sí, yo viví con ella muchos años de mi vida y, y tenía una conexión y un vínculo bastante especial con ella. La quería mucho, la sigo queriendo mucho. Y sobre todo la manera en que todo el tema de su fallecimiento sucedió fue algo bueno, algo que yo considero bastante trágico, un poco feo por la manera en la que se dieron las cosas. Y creo que eso dejó una huella en mí que siempre va a estar ahí, ¿no? Y sobre todo la razón principal por la cual fue un momento difícil de sobrellevar fue por el gran cambio de estilo de vida que llevábamos de un día para el otro. Eh, Mi abuelita era ama de casa, ha sido ama de casa toda su vida. Entonces, y ella siempre pasaba en la casa. Yo llegaba al colegio y me tenía hecho el almuerzo. Se despertaba temprano, veía sus novelas, veía la misa y se ponía a hacer el desayuno. Con ella nunca teníamos un mayor tipo de preocupación en tanto a cosas del hogar, ¿no? Siempre lo hacíamos todos juntos en la casa, siempre ayudamos, pero ella era la primera en estar ahí, la primera en estar pendiente. Y al final era una persona que como no trabajaba, no salía mucho si no era a reuniones familiares o a comprar algo en la tienda, era alguien que constantemente pasaba tiempo contigo. Y el yo llegar del colegio y que mi abuelita me abra la puerta, me lleve, me diga que me lave las manos para comer el desayuno, el almuerzo, y que esté ahí conmigo acompañándome, preguntándome cómo me fue en el colegio mientras yo almorzaba. Bueno, eran detalles que así de primeras parecen muy normales, algo que no es del otro mundo, ¿no? Pero en el momento en el que sientes la ausencia de esa persona, es algo que pesa mucho. O sea, la casa se sentía bastante solitaria sin ella. No, o sea, no era lo mismo y nunca volvió a ser lo mismo, aunque logramos, ¿no?, sobrepasar esa situación, pero siempre había algo que nos faltaba ahí.
y era justamente la presencia, el humor, la alegría que le ponía la abuelita a nuestros días, ¿no? Era algo diario, detalles muy, muy normales, pero que son cosas gigantes cuando esta persona ya no está, cuando esta persona le falta. ¿Y cómo las ves hoy? ¿Cómo las sientes hoy? Cada una de esas muertes, ¿cómo las experimentas hoy? Mm, Al menos creo que todas yo las siento muy cercanas, todas de ellas las siento muy, muy cercanas, pero no tanto como lo hacía antes. Antes lo sentía cercano y me ponía a pensar en los momentos que yo vivía con estas personas y todo lo que pude haber hecho con estas personas y yo me ponía bastante triste. Siempre me afectaba mucho y cambiaba demasiado mi estado de ánimo y lo dejé de ver así. Empecé a pensar en lo mismo, los momentos que viví con ellos y lo que pude haber hecho si ellos seguían conmigo, pero en vez de ponerme triste, me pongo feliz. De algún modo me calmo un poco, aunque siempre hay un poco de tristeza, me calma, me llena de paz. Y porque pienso en lo bonito que fue vivir todo lo que ya vivimos y lo bonito que hubiera sido vivir todo lo que podíamos haber vivido, ¿no? Entonces es algo que actualmente de alguna forma me reconforta y me llena. Dale, Emily. No, no, que te iba a preguntar como algún momento en especial o específico que de estos recuerdos que te ayuden como a verlo de un momento feliz, como lo dices. O sea, Sí, me acuerdo, por ejemplo, con mi tía, que justo lo hablábamos hoy. Me acuerdo con mi tía que la enferma, ella tuvo cáncer y en algún momento se rapó la cabeza porque se le caía el pelo, entonces se rapó de una vez. Y me acuerdo que en mi familia tenemos en fin de año la costumbre de disfrazarnos de cualquier cosa, ¿no? Y a mi tía le decíamos que se disfrace de Gollum, un personaje del Señor de los Anillos que no tiene pelo. Aunque a ella de alguna forma le molestaba y le hacía gracia, ese recuerdo ahora me trae felicidad y gracia, ¿no? Por cómo era la situación en esos momentos con mi tía, que a pesar que estaba enferma y tal vez no del todo saludable, ¿no? Siempre habían estos momentos en los que nos podíamos ir riendo y divirtiendo juntos, incluso riéndose de uno mismo, ¿no? Al ella reírse de su estado físico en ese momento. Era algo muy, muy bonito, esos recuerdos, ese en específico, me da mucha gracia y mucha felicidad, ¿no? Joaquín, ¿tienes identificado el momento en el que digamos, la ausencia, a ver, organicemos la pregunta, el momento en el que decides dejar de estar triste y comenzar a darle relevancia a los momentos alegres? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué sucede en ti? ¿Cuándo lo decides? ¿Pasó algo para que lo decidieras? Aunque, aunque no me acuerdo específicamente del momento, conociéndome como soy, podría decir que tal vez fue un momento en el que estuve muchísimo más triste de lo normal, en el que tal vez pude haber llorado mucho más de lo normal. Y esto me pasa mucho, de alguna forma, cuando llego a superar estos límites en los que me pongo muy mal, suelo pensar y me suele llegar, por así decirlo, la claridad, ¿no? Tal vez en ese momento me llegó justamente esa claridad de pensar que realmente qué tanto ha, ha valido la pena pasar triste, llorando cada noche durante tanto tiempo por algo que realmente yo no es algo que pueda controlar. Como ya le digo, creo que el momento en el que empezó este cambio fue cuando me di cuenta de que no era mi culpa el tema de mi papá. Y creo que fue que en ese momento algo así debió suceder, en el que yo de alguna forma un poco me cansé de estar triste o mal todo el tiempo por las noches y dije, o sea,
no, ¿qué tanto esto no vale la pena? Porque no es algo que yo pueda controlar, ¿no? Y creo que en ese momento di un cambiazo total a mi forma de ver las cosas. Y creo que poco a poco con el tiempo he ido pensando más en esto y he ido enfocándome más en lo que realmente pienso al respecto de estas cosas y de luto, ¿no? Ujú. ¿Ibas a preguntar algo, Mili? Eh, bueno, iba a preguntarle algo a Joaquín sobre, ahorita nos comentaste un poco de cuál fue el rol que tuvo tu abuelo, sobre todo tu abuelo en en estos procesos. Tengo dos preguntas. ¿Qué rol tuvo tu abuelo en el proceso de la muerte, del fallecimiento, del duelo de tu abuela? Esa es una. ¿Y qué rol han cumplido tus amigos? No sé si tengan algún rol relevante o no. Ok. Em, Respondiendo a la pregunta de mi abuelito, él llevaba, creo que 50 años o por ahí casado con mi abuelita. Fue una relación muy larga que textualmente ha sido que hasta que la muerte los separe, ¿no? Y él, de alguna forma, yo me acuerdo que el día que nos enteramos, él llegó mi mamá creo que venía del hospital con el novio. Era temprano por la mañana, creo. Yo estaba en pijama y me bajan a la sala para decirnos, ¿no? En el momento que yo bajo y me siento al lado de mi abuelito y le veo a mi mamá llorando, de alguna forma creo que él y yo nos conectamos un poco y sabíamos que algo le había pasado a mi abuelito. Y de alguna forma creo que ya esperábamos lo peor. Mi abuelito me acuerdo que me regresó a ver en ese momento y me agarró la mano muy fuerte. Y yo lo regresé a ver y me acuerdo que me dio cierta sensación de seguridad, ¿no? Que calmó un poco mis pensamientos que dije un poco no, o sea, mi abuelita está bien, es otra cosa, no tiene que ver con mi abuelita. Me dio cierta seguridad y creo que ese ha sido el rol principal de mi abuelito en todo momento, desde que mi mami nos dijo que mi abuelita murió. Yo me puse a llorar desconsolado, me puse a llorar, me fui al suelo, estaba ahí tirado y mi abuelito obviamente estuvo en llanto mucho más que yo, pero se calmó y me vino a ayudar a mí mientras lloraba. Ya pasó rápidamente ese momento de máxima tristeza en el que no eres capaz de hacer nada y mientras lloraba venía a ayudarme a mí. Me decía que tome agua mientras él lloraba, me decía que esté tranquilo, que mi abuelita está mejor ahora. Y de alguna forma él fue el principal apoyo que yo tuve en esos momentos. Y creo que a lo largo del tiempo, desde la muerte de mi abuelita, él ha sido una de las principales columnas en las cuales apoyarme para, para seguir adelante, ¿no? Y que esto no nos afecte tanto. Mi abuelito ha cumplido ese rol conmigo al menos, de darme seguridad, de darme paz, de darme tranquilidad. Y creo que de alguna forma eso él me lo contagió un poco, me lo pasó, y pasamos a darnos tranquilidad, paz, felicidad mutuamente, de una forma muy, muy bonita y especial, ¿no? Y es impresionante el gran acercamiento que el fallecimiento de una persona puede causar. Es, o sea, desde ese momento mi relación con mi abuelito, si de por sí ya éramos cercanos, creo que desde ese momento lo fuimos aún más. Y que al final fue algo que nos impulsó a hacer así, ¿no? Pasé de pasar las tardes con mi abuelita y mi abuelito a pasar las tardes con mi abuelito. Y ya, algunas veces tal vez mi tío o alguien que venía de visita, pero muchas veces pasamos de estar los tres, de estar solo los dos. Cuando había que salir a comprar algo por la tarde, íbamos solo mi abuelito y yo. Ya no iba con mi abuelito. Chao.
Entonces, de alguna forma nos acercamos mucho y creo que él cumple ese rol en base a mi superación al fallecimiento de mi abuelita. Y sobre lo de mis amigos, yo a mis amigos, a mis compañeros del colegio, los quiero mucho, los amo mucho todos ellos. Los considero, más que amigos, los considero una familia. Yo he estado en el colegio en el que estoy ahorita durante toda mi vida prácticamente y con muchos nos conocemos desde chiquitos. Y aunque yo nunca lo decía verbalmente o trataba de ocultar mi tristeza por el fallecimiento de algún familiar, muchos de ellos notaban que estaba triste y me sacaban de ahí, ¿no? Y cuando nadie se daba cuenta, porque lo ocultaba lo más posible, solo con sus acciones normales del día a día, me, me impulsaban para arriba, me sacaban de ese hoyo emocional en el que estaba y me hacían olvidarme totalmente de cualquier tristeza, cualquier preocupación. Con ellos creo que vivo o sea, otra realidad, ¿no? Porque no importaba por qué fuera, no puedo mantenerme triste con ellos, porque enseguida me sacan ahí, aunque no sepan que lo estoy. Me, con sus actitudes diarias, con su forma de ser, con su forma de tratarme, me sacan de ahí. Y es algo que yo lo aprecio, respeto y admiro mucho. Y son sin duda personas que yo voy a querer mucho durante el resto de mi vida y que voy a tener que siempre los voy a tener presentes. Siempre van a tener un hueco en mi mente y en mi corazón. Siempre les voy a recordar. Son, son unas buenas personas. Joaquín, tú has hablado de una serie de cosas difíciles que te trajeron cada una de estas experiencias, pero también has hablado de una cantidad de ganancias después de cada una de estas muertes y de estas pérdidas. Si pudieras poner en una balanza esas cosas difíciles y esas cosas que has ganado, ¿hacia dónde se inclinaría tu balanza? Ya, qué gran pregunta. Aunque la tristeza y el sentimiento de pérdida siempre va a estar presente de algún modo, creo que de alguna forma es la muerte de seres cercanos, de alguna forma creo que es necesaria. Te ayuda a crecer y te ayuda a aprender cosas y a vivir una realidad completamente diferente a la que vivías desde ese momento. Entonces, si tengo que poner en una balanza, yo creo que pesaría mucho más lo, lo bueno, lo ganado. Ganas nuevos lazos con las personas que están ahí cerca, nuevas experiencias, nuevas responsabilidades. Y de alguna forma todo ese dolor que causa una muerte te hace crecer, te hace madurar. Y creo que eso es algo que te ayuda mucho a ti en lo personal y con tus seres queridos y cercanos, ¿no? Entonces creo que lo bueno pesa más. Eh, Tú le decías a Mile en alguna, porque ya me echó el chisme, que no entendías muy bien por qué los adultos se empeñaban en extender la tristeza ante el dolor por la muerte de un ser querido. ¿Cómo así? ¿Cómo así que extender la tristeza? Sí, eso es algo que hasta el momento no entiendo. Yo entiendo el tema de las religiones y las costumbres que tengan las personas, ¿no? Especialmente si son creyentes en Dios y en la iglesia. Entiendo que hay estos momentos de hacerle la velación a alguien, ¿no? La misa, y luego la misa del mes, y luego la del año, y así continúa y continúa, ¿no? Incluso hay personas que lo hacen, El- que lo hacen bastante más seguido, ¿no? No necesariamente dependiendo del mes o el año, sino del mes, el medio año, el año, y es constantemente para recordar a esta persona que falleció, ¿no? Yo dije que no entiendo por qué se extiende el dolor, ya que creo que al final eso es lo que hacemos, ¿no? Creo que si queremos
reunirnos en familia, a, a recordar a las personas que ya no están, creo que lo podríamos hacer de otro modo y no necesariamente haciendo una misa cada X tiempo, ¿no? Creo que pienso eso sobre todo por el especial malestar o incomodidad que me causa un poco el ir a estos eventos, a una misa, así, no a un entierro, no me gustan, son ambientes en los que no me gusta estar, que independientemente sea la persona que sea, me pone un poco triste, por lo que significa y por saber que si no es alguien de mi familia, hay gente sufriendo en ese momento. Y después, y sobre todo porque creo que después, bueno, me he dado cuenta que al menos mi familia, después de cada de estas misas, o después de la velación, por la noche o por la tarde, conversamos, nos reímos, la pasamos bien entre familia. Entonces creo que tal vez, a mi parecer, sería mejor pasar un tiempo, ¿no? Obviamente, tal vez a la misa del mes le tengo un poco más de cariño porque es del mes, ¿no? Y tal vez no me cause tanto malestar o tanto disgusto, pero siento que después de un tiempo, creo que nos podríamos tal vez ahorrar el momento, ese momento triste, ¿no? Al menos a mi parecer. Siento que tal vez así me parecería mejor. Entiendo que hay personas que necesitan llorar y necesitan liberar sus emociones de esta- y lo respeto totalmente, ¿no? Entonces creo que de alguna forma también es necesario, pero sí siento que tal vez podrían haber otras formas, y por eso es que digo que no entiendo por qué se extiende tanto el sufrimiento de alguna forma obligatorio, ¿no? Porque en esos momentos, aunque no quieras, lo más posible es que llores por acordarte de esa persona o por ver a las personas de tu alrededor llorando o encogiendo un poco, ¿no? Entonces eso no me suele gustar mucho. Siento que podríamos hacer otras cosas en las que podríamos recordar a estas personas y pasar en familia y reírnos y pasarlos bien como normalmente pues en un almuerzo, una cena, ¿no? Pero claro, tienen diferentes formas, pues es así. Siempre que Pero puedo voy a este tipo de misas, eventos, aunque no siempre tengo muchas ganas de ir, la verdad, aunque sea con mi familia, porque no es un ambiente en el que me siento realmente cómodo, ¿no? sí, no, Pero no te de alguna llega. forma tengo que ir, incluso siento esa responsabilidad por muchas veces por acompañar a mi mamá, a mi abuelito, ¿no? Y por estar presente, pero eso no quita que no me guste. Claro, no, de hecho la tienes tan clara digamos, tu principal problema frente al fallecimiento de tu papá era el haber entendido que hay un tiempo para llorarlo y que ese tiempo no se vivió. Pero una vez se supera y se pasa, pues hay otro tiempo para poder recordar con alegría. Y ese tiempo es muy pleno cuando se logra, cuando se quema de manera intensa el momento de la tristeza y el momento del llanto. Ese momento de poder recordar con alegría es total, ¿cierto? Porque además te une de manera profunda y definitiva a las personas que aún siguen con nosotros aquí en este plano, ¿no? Porque sin duda alguna los que se fueron también continúan, pero los que están aquí viéndonos, a que le podemos ver la cara, pues poder recordar a nuestros seres queridos con alegría es muy intenso. Se vive de otra manera diferente a cuando no se ha tenido la oportunidad de experimentar el duelo, ¿no? Claro, claro. Y creo que es un Me momento que fui, incluso es dale. algo más, siento que es más bonito, ¿no? Dura más y, y nos une a todos, chiquitos, jóvenes, adultos, personas tal vez de mayor edad, nos une a todos en un mismo punto a compartir y, y un poco a recordar a esta persona, ¿no? Entonces creo que es algo mucho más especial todavía. Sí, 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 sí. Ya Dale, Mary. ahorita que le preguntabas a Joaquín por el tema de qué pesaba más, si las ganancias o la pérdida, y bueno, tú Joaquín decías el hecho de fortalecer vínculos, me acordé también porque, bueno, hemos conversado muchas veces de este tema, algo que decía Joaquín que también me llamó la atención y que es que el hecho de una pérdida también te sirve como un filtro de saber
evaluar como las relaciones interpersonales o familiares que tienes. Y me decías como de saber realmente quién está contigo o si tengo que alejarme de alguien porque no sé, el vínculo no es muy sano. O sea, cuéntame de esta parte porque me llamó mucho la atención cuando me comentaste, hablando antes de la entrevista sobre esto, como este filtro como una ganancia, como una, como sí, como una ganancia ante la pérdida. Sí, creo que siempre está muy bien saber a quiénes tienes a tu lado y saber realmente cómo son ante situaciones como estas del fallecimiento de una persona, ¿no? Em, Al momento por ejemplo, de la muerte de mi tía, pude ver que tal vez personas, dada la situación de todo lo que pasó y todo el trasfondo de la muerte de mi tía, me pude dar cuenta que tal vez hay personas que yo las tenía tal vez un poco muy arriba, ¿no? Y que creía que estaban tan cerca de mí que las sentía muy mías, muy familiares, muy cercanas, ¿no? Y que tal vez me di cuenta que tal vez no lo estaban tanto como yo pensaba. Y me di un poco cuenta que hay personas con las que tal vez puedo contar para ciertas cosas y personas con las que no, o personas con las que puedo esperar mucho en ciertas situaciones y personas por las que no espero tampoco mucho en situaciones como estas. Y creo que eso me ha ayudado sobre todo a no ponerme triste en el momento dado que una forma, por estas situaciones del fallecimiento, en este caso de mi tía, me di cuenta de cómo son realmente y de cómo eran de verdad algunas personas. Entonces yo ya no esperaba mucho de mi relación con esas personas. Entonces siento que eso siempre está bien. Joaquín, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar la entrevista sin antes conocer qué piensas ahora de la muerte. Ya, la muerte es algo que a mí en lo personal no me asusta. Creo que de algún modo nunca la he hecho. Y creo que al haber vivido tan cerca de ella, pues siento que de algún modo la conozco un poco más, ¿no? Y creo que estoy un poco, aunque uno nunca está preparado para estas cosas, siento que estoy un poco más preparado para lo que pase después de estas situaciones, ¿no? Es algo duro que va a doler y lo vas a sentir siempre, que nunca se va a realmente ir o alejar de ti, pero es algo que, aunque no parezca realmente, es de alguna forma, porque te trae muchas cosas que te aportan para tu vida, para tu crecimiento como persona, como, como papá, mamá, tío, hijo, nieto, amigo. Entonces, creo que es algo que es de esta forma necesaria, ¿no? Y de alguna forma buena, porque ¿cómo, cómo viviríamos si la gente no muriera? ¿Qué tan bueno sería eso? No lo sé, no creo que sería algo muy bueno. Después de todo, en la vida se sufre, mm, uno no la pasa bien todo el tiempo, ¿no? Y creo que las personas necesitamos en algún punto un descanso por A o B motivo. Y yo creo justamente en esto, en que de alguna forma es darles un descanso, ¿no? A las personas enfermas, a las personas que por una u otra razón ya no están, creo que por algo debió haber pasado. Por algo tal vez no le estaban pasando bien, o tal vez simplemente de alguna forma cumplieron lo que tenían que hacer aquí, ¿no? Y creo que esa es la última enseñanza que esas personas nos pueden dejar a nosotros, a cómo vivir
con su ausencia. Cómo seguir aprendiendo, cómo seguir avanzando sin ellos, especialmente si son personas tan cercanas. Chévere. Mile, ¿tienes algo más que preguntar? Sí, yo quería hacer una pregunta, ya sé que se nos está acabando el tiempo, pero esta época, esta época Está es interesante. como, pues como de muchos recuerdos, ¿no? Y la gente como que tiende a La ponerse Navidad, hablas. nostálgica, sí, o sea, la Navidad, el Año Nuevo, es como una época muy sensible, la gente tiende a ponerse muy nostálgica. Y, o sea, yo quisiera saber qué te ha servido a ti, no sé, qué has hecho en familia o con tus amigos o de manera personal, eh, para justo llegar a esto, ¿no? De seguir viviendo con la ausencia de estos seres queridos, de seguir tal vez disfrutando de, de esta época. Eh, ¿Qué podrías decirle a las personas que nos ven? Yo creo que la mejor forma de recordar a alguien y de aprender lo más rápido posible a vivir sin ellas es viviendo lo más normal que se pueda. Sé que es difícil, que simplemente a veces no se puede volver totalmente a la normalidad por vivir con esa persona o porque ha sido tu compañero diario durante tantos años, pero creo que eso es bueno, vivir en lo más normal que puedas. De esa forma pero vivir siempre con su pensamiento, recordándolo. Lo- yo pienso que si muero, no me gustaría ver a mis familiares, a mis seres queridos llorando y pasándolo mal, sin comer, sin ir a trabajar, sin salir, sin estudiar durante mucho tiempo. Me sentiría tal vez incluso un poco culpable si es que se siente algo después, ¿no? Pero creo que es eso, vivir lo más normal que puedas durante el mayor tiempo que puedas y de alguna forma con el tiempo con el tiempo eso se vuelve esa práctica diaria se vuelve algo que ya no algo propio, algo que ya no lo debes pensar, algo que ya está en ti. Te acostumbras a eso y ahí al final aprendes a vivir sin esas personas. Y creo que esto es algo que se hace con uno propiamente y con el apoyo de la familia, de los amigos, ¿no? Y es eso, vivir con su recuerdo, pero de una manera normal y feliz en tanto a lo que sea posible, ¿no? Pues Joaquín, no, pues no me queda más que agradecerte, agradecer la generosidad con la que has contado tu historia y tus reflexiones y tus decisiones, la, la claridad mental y espiritual y emocional con la que has asumido cada uno de esos momentos de la vida, ese permitirte sentir triste, permitirte los momentos de sinsentido, pero también al mismo tiempo, mientras junto a esos momentos, también por haberte dado la oportunidad de ver las cosas de otra manera diferente y sobre todo por hacer que esa balanza se incline hacia un lado que nos hace más felices, que le da más sentido a todo esto. Entonces, te agradezco a ti y le agradezco a la vida por haberme puesto aquí para poder escucharte. Y estoy muy seguro que para mucha gente también va a ser muy valioso ese aporte que tú hoy tan generosamente nos has hecho. Te agradezco mucho y desde hoy tienes un admirador más por toda esa generosidad tuya. No sé, Mile, si quieres antes de despedir, decir algo más. No, también agradecerte. Yo estoy segura, o sea, le he insistido mucho a Julia en este espacio contigo porque a mí me parece muy importante el tema del duelo y de la muerte siempre se ve, creo yo, se trabaja más y se le da mucho más voz a los adultos. Y la visión de un adolescente que ha pasado no por una, sino por diferentes pérdidas y que nos puede decir, tratemos de seguir la vida, hagamos las cosas, seamos felices a pesar de la pérdida, creo que es muy valioso,
O sea, como escuchar eso, darle voz también, porque a veces creo que equivocamente los adultos tienden como a cerrar, a tal vez olvidar, a negar, no sé, a no ver que también hay una visión desde los jóvenes y desde los niños frente a este tema que además es muy válida. Como te decía Julián, o sea, hay unas reflexiones que de tu parte que a veces, como profesional te lo puedo decir, no se ven los adultos. Y es como que alguien más joven, con un montón de experiencia en el tema, te diga, sí, sí se puede, hay que hacerlo además. Y por ejemplo, con lo último que tú dijiste frente a estas fechas, decir, hagámoslo, o sea, tratemos de vivir esta época de Navidad dentro de lo que se pueda con normalidad, sigamos festejando, ¿no? Y me quedo con esto que dices al final, si yo muriera, no me gustaría ver que mi familia deja de trabajar, mis familiares o mis seres cercanos dejan de trabajar, dejan de hacer las cosas, dejan de ser felices, dejan de vivir. Entonces, te agradezco una vez más e infinitamente el que hayas estado hoy aquí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Los nervios se me fueron. En esta, Ah, qué bueno. en esta conversación y más bien gracias a ustedes por invitarme a este espacio y por decir esas cosas respecto a mi reflexión acerca de estos momentos, ¿no? Espero realmente que esto pueda de alguna forma ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Estoy absolutamente seguro de eso, estoy absolutamente seguro de eso, que este video va a ser muy importante para mucha gente, no solo gente que está atravesando procesos de duelo, sino personas que se están formando para acompañar procesos de duelo. Para todo este grupo va a ser muy importante esa claridad con la que tienes. Yo perdí a mi hermano a los 15 años y me hubiera encantado haber tenido la claridad emocional que tú tienes. Así que muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Mili, también por acompañarnos. Y muchas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo para escucharnos. Espero que cada una de las palabras que Joaquín nos ha compartido pues haya sembrado semillas que dé frutos y haga que cada vez más gente pueda asumir sus procesos de duelo con las emociones tal cual como son, pero también con la esperanza de saber que esa balanza es posible inclinarla hacia aquellas cosas bonitas que pasan después también. Muchas gracias a todos y un abrazo. Y chao, chao. Gracias. Chao. Todo, gracias.